Hermanos y hermanas, me presento ante ustedes de nuevo, porque el Señor me ha dado un mensaje con un significado diferente, algo que no podía ignorar. He compartido muchas palabras proféticas a lo largo del tiempo, siempre buscando obedecer lo que Dios me muestra. Pero esta vez, Él me reveló algo aún más profundo, algo que me impulsa a prepararme con urgencia. Mientras oraba esta semana, sentí que el Señor quería advertir a su pueblo, no para que entraran en pánico, sino para que no los tomara por sorpresa. Me dio una visión clara, un atisbo de lo que está por suceder, y dejó claro que esta visión no era solo para mí, sino para todos aquellos que tienen oídos atentos y un corazón dispuesto. El Señor dijo que se avecinan tiempos diferentes, tiempos que requerirán vigilancia y entendimiento espiritual. Hizo hincapié en que este mensaje puede parecer diferente a los anteriores, pero tiene el mismo propósito: preparar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo sepa lo que viene y que no esté espiritualmente dormido cuando llegue ese momento. El Señor me mostró que estamos al borde de un periodo que Él llama tiempo de escasez, un término bíblico que indica un ciclo de escasez tan profundo que la gente tendrá que aprender a vivir con lo mínimo indispensable. Hizo hincapié en que esta época será diferente a todo lo que hemos visto antes, porque todo lo que hoy consideramos común y accesible, alimentos, recursos, oportunidades, estabilidad, será limitado. En el sueño que tuve esta semana, pude verlo de una manera muy realista, casi palpable, como si estuviera dentro de la situación que se desarrollaba ante mis ojos. Primero, me mostró una escena de abundancia, mesas rebosantes de comida, platos preparados con generosidad, gente disfrutando sin preocupaciones. Era un ambiente familiar, similar al que vemos hoy, donde todo parece estar al alcance de la mano: supermercados llenos, precios aún asequibles, vida normal. Pero esa imagen cambió abruptamente. Fue como si alguien hubiera apagado la luz de una habitación y encendido la de otra. En un abrir y cerrar de ojos, la abundancia se desvaneció. Las mesas que antes rebosaban quedaron casi vacías. Los platos que antes estaban a rebosar ahora contenían solo pequeñas porciones, insuficientes, medidas con esmero. En el sueño servía comida a la gente, algo que conozco a la perfección, porque cocinar siempre ha sido mi pasión. Tengo un título en artes culinarias. Pasé años estudiando sabores, técnicas y el placer de alimentar a los demás. Siempre me ha encantado ver sonreír a la gente cuando prueba algo que he preparado, porque para mí cocinar es más que un trabajo. Es una forma de amor y dedicación. Pero allí, en ese sueño, no pude actuar como de costumbre. Intenté servir más comida en los platos, pero no me lo permitieron. Había una regla estricta, casi como una orden de una autoridad invisible que me prohibía aumentar las porciones. Y si lo intentaba, habría consecuencias. Me vigilaban de cerca, como si cada uno de mis movimientos estuviera bajo la atenta mirada de alguien, asegurándose de que nadie recibiera más de lo permitido. Lo más doloroso fue ver a la gente mendigando. Me ofrecieron los platos con una mirada llena de necesidad, pidiéndome que les diera un poco más, lo suficiente para saciar su hambre. Quería ayudar, quería ofrecer más, porque eso es lo que soy en mi corazón: servir, alimentar, cuidar. Pero algo me lo impidió por completo. La sensación de impotencia era tan fuerte que me acompañó incluso después de despertar. Y al despertar, incluso antes de abrir completamente los ojos, sentí que el Espíritu Santo me hablaba con claridad. Este sueño no es solo un símbolo para ti,
Es una advertencia para mi pueblo. Fue entonces cuando Dios me explicó que lo que vi en el sueño representa un periodo real que se avecina. Dijo que una época de profunda escasez llegará a la tierra y que viviremos en días en que nada será igual que antes. El Señor dijo que la comida ya no estaría tan fácilmente disponible. Recursos que hoy nos parecen normales, como abrir el refrigerador, ir al mercado, elegir lo que queremos y comprarlo cuando lo necesitamos, se verán afectados. Describió un escenario caótico donde la gente luchará por la comida, donde la desesperación se apoderará de muchos y donde surgirá la violencia por la falta de recursos básicos. No solo serán tiempos difíciles, serán tiempos que revelarán la naturaleza humana, tiempos en los que la fe y la preparación irán de la mano. Dejó claro que este mensaje no pretende generar temor, sino comprensión, porque Dios siempre advierte con anticipación, siempre prepara a quienes lo buscan antes de que llegue un momento difícil, tal como lo hizo con Noé, con José y con los profetas. Él advierte a su pueblo para protegerlo. Tras explicar mi punto de vista, algo me impactó. La historia de José comenzó a desarrollarse en mi mente como una película. Fue como si Dios me guiara precisamente al pasaje que necesitaba releer. Abrí mi Biblia en Génesis 41, justo donde José interpreta el sueño del faraón sobre las vacas gordas y flacas. Y en ese momento lo comprendí. Dios está repitiendo el mismo patrón para esta generación. Habrá un periodo de abundancia y luego un periodo de hambruna tan severa que hará que el tiempo de abundancia parezca breve. La repetición del sueño del faraón simboliza la urgencia y Dios está repitiendo esta advertencia ahora. Las palabras saltaban de la página como si Dios mismo resaltara cada versículo para mí. Era el pasaje donde José interpreta el sueño del faraón, aquel en el que vio 7 vacas sanas que salían del río, fuertes y llenas, que representaban años de prosperidad. Luego aparecen 7 vacas flacas, débiles, casi sin vida, devorando a las vacas gordas, pero permaneciendo igualmente flacas. La imagen que se describía allí reflejaba exactamente la sensación que tuve en mi sueño. La idea de que la abundancia sería consumida por un período de escasez tan intensa que ni siquiera los buenos años serían recordados. José le explicó al faraón que Dios había repetido el sueño para demostrar que el acontecimiento era seguro y que ocurriría pronto. Y en ese momento comprendí que Dios estaba haciendo lo mismo conmigo, lo estaba repitiendo, para que no tuviera ninguna duda sobre la urgencia de este mensaje. Al igual que con José, Dios no envía advertencias para aterrorizar a su pueblo, sino para prepararlo. Les da tiempo, estrategia y dirección. José no solo interpretó el sueño, sino que también le presentó al faraón un plan de supervivencia. Le dijo que, durante los años de abundancia, Egipto debía guardar una parte importante de la cosecha, almacenar alimentos, establecer centros de almacenamiento y preparar al país para lo que estaba por venir. Dios estaba estableciendo un paralelismo claro. Así como Egipto necesitaba prepararse, nosotros también. El Señor ha demostrado que el tiempo de abundancia que hemos experimentado no es eterno y que en algún momento habrá un cambio radical. Por eso habla ahora, mientras aún hay tiempo, mientras todavía tenemos acceso a recursos que pronto serán limitados. La hambruna será tan severa que borrará de la memoria los años de abundancia. La escasez será tan grande que la prosperidad pasada parecerá insignificante. Esto no es algo que veamos hoy,
Por eso muchos lo ignoran. Pero Dios ve más allá del presente. Dios dijo, te aviso con anticipación para que no puedas decir que no lo sabías. Otro detalle que me llamó la atención fue la palabra establecido. José le dijo al faraón que el sueño se repetía porque el asunto estaba predestinado por Dios. Esto significa que hay acontecimientos inevitables, pues forman parte de un ciclo que Dios permite con un propósito mayor. La hambruna en Egipto fue uno de esos ciclos. No tenía como propósito destruir, sino revelar, purificar, llevar a José al lugar que Dios le había reservado y preservar vidas. Asimismo, lo que viene a la tierra no tiene como propósito aniquilar al pueblo de Dios, sino despertarlo, separar a quienes confían en Dios de quienes confían en el sistema, mostrar quién está espiritualmente alerta y quién vive distraído. Dios me mostró que el sueño que tuve esta semana no era la primera advertencia. Me recordó un sueño similar del pasado, pero uno que no había podido interpretar completamente en su momento. Ahora todo tenía sentido. El sueño más reciente iluminaba el anterior. Era como si Dios estuviera uniendo las piezas de un rompecabezas y diciendo, ahora mira la imagen completa. Pero esta vez fue más allá. Esta vez no solo me mostró lo que está por venir, sino lo que ya está sucediendo. Y fue entonces cuando necesité detenerme y respirar hondo, porque lo que me reveló no se trataba de un futuro lejano, sino del presente, de mayo de 2026. De las noticias del momento mientras grababa este video. Hermanos y hermanas, presten atención a lo que voy a decir. El Señor me mostró que las señales de escasez que describió en el sueño ya han comenzado. No del todo, no son visibles para todos, pero para aquellos con ojos espirituales abiertos, las señales están por todas partes. Esta semana fui al mercado, algo que hago todas las semanas como chef, como mujer que se gana la vida entendiendo la comida. Y lo que vi me dejó sin palabras. Productos que costaban un precio hace 6 meses, ahora cuestan casi el doble. No hablo de productos importados ni de cosas raras. Hablo de aceite de oliva, harina, arroz, frijoles. Las cosas más básicas que existen. Y no solo ocurre aquí. El Señor me mostró que esto está sucediendo simultáneamente en países que no tienen relación entre sí. En Estados Unidos, los precios de los alimentos básicos han subido más del 30% en los últimos 12 meses. En España, los estantes de algunos supermercados estuvieron vacíos durante días enteros en marzo de 2026, sin una explicación clara. En Francia, los agricultores salieron a las calles en abril porque los costos de producción hacían imposible seguir cultivando de forma rentable. Esto no es teoría, sale en los periódicos. Está sucediendo ahora mismo. Y el Señor me dijo, esto es solo el principio. Lo que ven hoy es una sombra de lo que vendrá a finales de mayo de 2026. No me dio una fecha exacta, pero me dio un plazo, y ese plazo se está agotando. Esta semana vi en las noticias que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han alcanzado su punto más alto en décadas. Expertos que nunca usaban la palabra guerra, ahora la usan. Economistas que nunca hablaban de colapso, ahora hablan de él. Y el Señor me dijo que cuando los expertos del mundo empiezan a usar las palabras que los profetas han estado usando durante meses, es porque el momento está muy cerca. Me demostró que la guerra no necesita empezar con una bomba para afectar la comida en nuestra mesa. Basta con el cierre de una ruta marítima. Basta con la interrupción de una cadena de suministro.
Basta con el miedo en los mercados financieros. Y de repente, lo que había en los estantes la semana pasada desaparece. José lo entendió. Por eso no esperó a que llegara la hambruna para empezar a almacenar alimentos. Los almacenó durante los 7 años de abundancia, para que cuando llegara la hambruna, la gente tuviera que comer. Y el Señor me preguntó esa mañana después del sueño, ¿estás haciendo lo mismo? Yo no lo era. Y apuesto a que la mayoría de quienes ven este video tampoco. Pero el Señor no nos envió esta advertencia para condenarnos, nos la envió para despertarnos. Y aún hay tiempo. Un poco, pero lo hay. Porque finales de mayo de 2026 no es el final. Es la puerta que se abre. Es el momento en que el ciclo que José vislumbró durante los años de escasez comienza a manifestarse de una forma que nadie podrá ignorar. Y el Señor dijo algo que se me ha quedado grabado desde que desperté del sueño. Dijo que quienes se preparen ahora superarán este periodo con tranquilidad, mientras que quienes esperen lo superarán con desesperación. La diferencia entre ambos no radica en la cantidad de fe, sino en la obediencia a la advertencia que di con antelación. La preparación es una forma de fe en acción. Después de mostrarme las señales que ya se estaban manifestando, el Señor comenzó a darme instrucciones, y fue aquí donde fue más específico que en cualquier otro sueño que haya tenido. Me dejó claro que los alimentos que hoy encontramos fácilmente en cualquier supermercado no estarán disponibles de la misma manera. Los estantes que hoy vemos llenos permanecerán vacíos durante largos periodos. Me mostró semanas enteras en las que ciertos productos simplemente no aparecerán en los mercados. Dijo que los tiempos que vivimos hoy, con la inflación y los precios elevados, son solo un anticipo de lo que está por venir. Los precios actuales son bajos en comparación con los que se avecinan. Y cuando esos productos lleguen a los estantes, pocos podrán permitírselos. Hermanos y hermanas, necesito hacer una pausa aquí un momento, porque como chef, como mujer que ha dedicado años al estudio de la comida, que comprende la cadena de producción, que sabe lo que sucede cuando una cosecha fracasa o cuando se interrumpe una ruta de distribución, puedo afirmar, con conocimiento técnico y espiritual, que lo que el Señor me mostró en el sueño es precisamente lo que los expertos en seguridad alimentaria comienzan a susurrar tras bambalinas. Aún no lo dicen en voz alta, pero lo susurran. Y cuando los expertos susurran, el pueblo de Dios debe actuar. El Señor me mostró escenas de caos en las calles. Dijo que habría peleas, violencia e incluso muertes por comida. Personas que jamás imaginaron recurrir a medidas desesperadas harían cosas impensables por hambre. Dijo que el instinto de supervivencia prevalecería sobre los valores morales en muchos corazones. Dios me lo dijo claramente. Quienes no se preparan sufrirán más. No porque Dios lo quiera así, sino porque la falta de sabiduría y vigilancia abre las puertas a la aflicción. La primera instrucción fue sobre la comida. Dijo que la elección de los alimentos sería fundamental. Los alimentos perecederos no son una buena opción porque habrá momentos en que falle la electricidad. Los cortes de luz son más frecuentes de lo que imaginamos. Por lo tanto, les indicó a las personas que almacenaran alimentos como arroz, frijoles y lentejas, garbanzos, avena, pasta, harinas, conservas y alimentos enlatados. Dijo que, aunque estos alimentos no sean los favoritos de mucha gente, serán sumamente valiosos porque tienen una larga vida útil y no necesitan refrigeración. No esperes hasta finales de mayo para empezar. No esperes a ver estantes vacíos para creer. No esperes a sentir hambre para actuar. Porque cuando la sientas, será demasiado tarde para prepararte. La segunda instrucción se refería a los medicamentos. El Señor reveló que en tiempos de escasez será difícil encontrar remedios para enfermedades simples como fiebre,
dolor de cabeza, infecciones leves, hipertensión y problemas respiratorios. Y entonces me contó algo que me heló la sangre. Dijo que este movimiento ya había comenzado. En abril de 2026 hubo escasez de medicamentos básicos en farmacias de varias ciudades de Europa y Estados Unidos. No se informó ampliamente al respecto. Se trató como un problema logístico aislado, pero aquellos con una sensibilidad espiritual vieron la señal. La tercera instrucción trataba sobre higiene, jabón, papel higiénico, pasta de dientes, alcohol, desinfectante, detergente. Dijo que en tiempos de escasez no solo faltan alimentos, sino que la higiene también se vuelve crucial. Y cuando falta higiene, aumentan las enfermedades. La cuarta instrucción trataba sobre la organización. Demostraba que en tiempos de escasez, la organización sería tan importante como los propios suministros. La preparación con orden trae paz. La preparación sin organización trae confusión. Después de hablar sobre el almacenamiento de alimentos, Dios comenzó a mostrarme algo aún más profundo: la importancia de aprender a producir nuestros propios alimentos. Dijo que aquellos que tienen un huerto, aquellos que tienen una pequeña plantación, aquellos que tienen al menos una maceta de hierbas en el alféizar de la ventana, estarán un paso por delante cuando llegue la escasez. Y aquí me llevó a Ezequiel 47:12. El versículo habla de árboles plantados junto al río que dan fruto cada mes y cuyas hojas sirven de medicina. Dios dijo claramente: esta palabra es para los que creen en Cristo. Explicó que Cristo es el río, el agua que sustenta todo, y que incluso en tiempos en que la tierra parece árida, Él hará que el alimento de los que confían en Él prospere. Y dijo algo que se me quedó grabado: yo le di a la humanidad la cura en la naturaleza antes de que existieran las farmacias. El Señor habló entonces específicamente sobre hierbas. Destacó el orégano en particular, afirmando que es uno de los estimulantes naturales más potentes del sistema inmunológico. Explicó que el orégano se cultiva fácilmente y que incluso en tiendas comunes se venden plantones ya cultivados. Animó a su gente a empezar con pequeños huertos de hierbas: orégano, albahaca, menta, romero y salvia. Afirmó que estas hierbas servirían tanto para condimentar las comidas como para tratar el cuerpo. Pero entonces me mostró algo que cambió por completo el tono de la conversación. Me llevó a una escena que no esperaba ver. Vi familias sembrando juntas, no por ocio, no por afición, sino porque era la única manera de garantizar la comida. Vi manos que nunca habían tocado la tierra aprendiendo a sembrar con urgencia. Vi niños ayudando a sus padres en huertos improvisados en balcones de apartamentos, en pequeños patios traseros, en cualquier espacio disponible. Y el Señor me dijo: mira lo que la necesidad le enseñará a mi pueblo, que la abundancia jamás enseñó: dependencia de mí. Y entonces pasó la página de la visión, y lo que me mostró a continuación fue la parte que no quería ver, la parte que me hizo despertarme a las 3 de la mañana durante 3 días seguidos, la parte que me hizo llorar incluso antes de comprender del todo lo que estaba viendo, porque hasta ahora me había enseñado qué hacer. De ahora en adelante, me mostró lo que le sucede a quienes no lo hacen. Necesito ser honesto con todos ustedes ahora mismo. Cuando el Señor me mostró esa parte de la visión, le pedí que se detuviera. Literalmente se lo pedí, porque lo que estaba viendo era demasiado doloroso para seguir mirándolo. No era destrucción masiva, no era una bomba, no era una guerra declarada, era algo mucho más silencioso y por lo tanto mucho más cruel. Era el rostro de personas que no estaban preparadas.
Vi rostros que reconocí, no nombres ni figuras famosas, rostros comunes, rostros de personas que van al mercado todos los sábados, que asisten al sermón los domingos, que se persignan antes de acostarse y creen sinceramente en Dios. Rostros de personas de fe que escucharon las advertencias y dijeron, ya me ocuparé de ello mañana. Y el mañana no llegó como esperaban. El Señor me mostró dos casas, una al lado de la otra. La primera casa tenía lo básico, no era lujosa, no era excesivamente abundante, tenía lo suficiente: arroz, frijoles, harina, aceite de oliva, remedios sencillos, un pequeño huerto en el porche con hierbas que la familia había aprendido a usar. Y en esa casa reinaba una paz que no tenía sentido frente al caos exterior. Los niños dormían, los adultos rezaban, el refrigerador estaba apagado por el apagón, pero había comida que no necesitaba refrigeración. La vela estaba encendida, la Biblia estaba abierta, y se sentía que Dios estaba sentado a la mesa con ellos. La segunda casa estaba vacía y llena de desesperación, no porque fueran malas personas, no porque les faltara fe, sino porque creían que siempre habría tiempo, porque cuando oyeron las advertencias dijeron que eran una exageración, porque cuando sintieron la necesidad de prepararse, el mundo los distrajo con otra cosa, y la necesidad se desvaneció. Y ahora miraban los estantes vacíos de su propia despensa, tratando de comprender cómo habían llegado a esa situación. El Señor me dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que la diferencia entre esas dos casas no radicaba en la cantidad de dinero, ni en la profundidad de su fe, sino en su obediencia a la advertencia que les di de antemano. Una casa escuchó y actuó, la otra escuchó y esperó. Y esperar, cuando Dios nos manda actuar, es una forma de desobediencia que tiene consecuencias reales. Y entonces el Señor me mostró algo que me llenó de esperanza en medio de todo. Me mostró que los hogares preparados no permanecerán aislados, se convertirán en puntos de luz, se convertirán en un punto de referencia para los vecinos, para los familiares, para los amigos que lleguen llamando a la puerta sin saber qué hacer. Dijo que cuando el mundo esté sumido en el caos y tu hogar reine la paz, no necesitarás palabras para evangelizar. Tu paz hablará más fuerte que cualquier sermón. La provisión será un testimonio. La paz será evangelización. La preparación será misión. Y fue aquí donde el Señor me dio la promesa final, la que me permitió volver a dormir después de 3 noches sin dormir, la que me dio el valor para grabar este video hoy. Dije, yo cuido de los míos, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero los míos necesitan escucharme cuando hablo, necesitan actuar cuando les doy instrucciones, necesitan confiar cuando les advierto, porque el amor de un padre no anula la responsabilidad de un hijo. Les advierto porque los amo. Ahora la decisión es tuya. Se acerca el final de mayo de 2026, no como una explosión, sino como una puerta que se abre, y las puertas abiertas son invitaciones. Puedes mirar una puerta abierta y huir despavorido, o puedes mirar y comprender que se abrió para que pudieras pasar, que al otro lado hay algo que este lado ya no puede ofrecer. Dios no muestra esto para destruir, lo muestra para salvar. Y mientras haya tiempo, hay una elección. Ahora quiero orar por cada persona que ha llegado hasta aquí. No porque sea una obligación, sino porque sé que quienes vieron este video hasta el final no llegaron aquí por casualidad. Llegaron aquí porque Dios los guió, porque había un mensaje específico que necesitaba llegar a un corazón específico. Y ese corazón podría ser el tuyo. Señor,
Cada persona que ha venido hoy aquí lleva una responsabilidad que tal vez aún no ha comprendido del todo. Tú mostraste las señales, tú diste las advertencias, tú revelaste las instrucciones. Ahora te pido que lo que se ha escuchado no se olvide, que el impulso de actuar no se vea sofocado por las distracciones del mundo, que cada familia que vio este video se vaya de aquí con un plan, con una lista, con una decisión tomada, que los hogares de tu pueblo se conviertan en fortalezas de paz en medio del caos que se avecina. Y cuando llegue el final de mayo, que tu pueblo se encuentre preparado, firme y en paz. En el nombre de Jesús, amén. Dios no abandona a su pueblo, pero su pueblo necesita escuchar cuando Él habla. Las señales son visibles. Se han dado las instrucciones. Todavía hay tiempo, pero se está acabando. Actúa ahora, siembra ahora, prepárate ahora, porque finales de mayo de 2026 no es una amenaza, es una advertencia amorosa del único que sabe lo que está por venir. Y Él sigue hablando. La cuestión es si le estás escuchando.